Bienvenidos a la meditación diaria, Camino a la Transformación, un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Olá, mis hermanos, me llamo Sania Rosario, sirvo al Señor aquí en Porto Alegre, Brasil, con mi familia y hoy estudaremos la serie Familia en Cielo y en la Tierra con tema Costumbres de la Familia de Dios. Vamos ao texto. 1 Pedro 1, 15 y 16. Dice así: sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Lembremos, mis amados hermanos de la familia de Dios, que fomos llamados a vivir de forma diferente al mundo y debemos ser reconocidos principalmente por nuestro amor, fe y obediencia a Cristo. Sí, porque por supuesto a lo largo de nuestra peregrinación, como dijo el apóstolo Pedro, seguimos la tradición de Cristo. Y los cristianos también tienen sus tradiciones como la oración, el estudio de las escrituras, la unidad, la reunión, pero también seguimos un costumbre que Dios mismo nos ha encomendado, el cual, la santidad. Y hoy vamos a hablar sobre esto, la santidad. Y el versículo bíblico que está escrito en Hebreos 12, 14. La santidad eres un costumbre de la familia de Dios. Examinemos 3 pontos importantes allí. E o primeiro ponto, vamos falar sobre a transmissão do mundo de caráter de Deus e também a santidade como proteção contra o pecado. Depois vamos falar sobre a comunhão e também preparar-me para estar com Deus na eternidade. Esses 3 pontos muito importantes sobre a santidade que vamos estudar. A primeira verdade sobre a santidade, sobre este costume, é que quanto mais me acerco a Deus e percebo sua santidade, mais reconozco minha necessidade de ser santo. Veamos, analisemos a declaração de Isaías, nos capítulos 6, 5 e 7. Um texto bem conhecido sobre a visão de Isaías que tuve el trono de Dios. Y la visión se amplía, pues ve los serafines, una especie de ángel que vuela alrededor del trono de Dios, adorándolo. Creo que ustedes saben muy bien lo texto. Pues bien, su gloria es tan grande que les cubre los ojos, los serafines. La santidade de Deus eclipsa a visão destes seres. Isaías também participa em esta impactante ação, pois, como ser humano e imagem e semelhança de Deus mesmo, se lhe concede atisbo de esta luz e glória. Ele vê a visão completa do trono e, apesar de seus pecados terrenais, algo que los ángeles no pueden comprender porque no viven con el pecado, ¿sí? En lugar de morir al ver tal revelación, no eres así, es santificado. Uno de estos ángeles vuelve al trono y obtiene en la gracia suficiente para salvarlo de su pecado. Isaías se identifica como pecador, isso é verdade. Pero que Deus lhe revela sua verdadeira identidade.
¿Cuál? Un mensajero de su carácter. Pues tras ser purificado, le pide a Dios que refleje ese carácter santo a un pueblo impuro. Entonces eres así. Isaías eres purificado y ahorita tiene que volver al pueblo que él mismo hacía parte. Eres un pueblo impuro, de labios impuros, y ahora Isaías no eres más el mismo. Isaías ahora eres santificado. Entonces, não pude perceber que a santidade de Deus, hermanos, nos tem como proteção contra o pecado. Santidade de Deus nos afasta do pecado. E também nós temos como missão transmitir o caráter de Jesucristo, o caráter de Deus, las gentes. Outra coisa, la santidade de Deus promueve comunhão. Sí, ahora bien, queridos amigos, la santificación es el fruto de la comunión con Cristo. Y veamos el texto. Vea bien. No ruego solo por ellos, ruego también por los que han de creer en mí, el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Mire bien esta palabra, ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Está escrito en Juan 17, 21 y 22. Palabra del mismo Jesús. Y tenga en cuenta que la clave principal allí es que ellos también estén en nosotros. Esto es increíble, ¿no? Jesús nos da un claro ejemplo de que es totalmente posible estar con Dios por medio del Espíritu Santo. Y es responsable de esta santificación en nosotros también, promoviendo unidad mutua, la cual se extenderá naturalmente a los hermanos de la familia de Dios, independientemente de su denominación, y al mundo. Observemos lo siguiente, que la mayoría de las disensiones entre humanos siempre comienzan con una ruptura de la santidad. Por ejemplo, palabras ofensivas, juicios, respeto que às vezes não têm alguno uns para com os outros, y etc. La santidade de Deus es muy fundamental, hermanos. Cuando se encuentra en nosotros es un tesoro para mantener la paz conmigo mismo y también con los otros, proporcionando la comunión. Y punto 3. O que la santidade hace con nosotros? Veamos. Preparar-me para estar con Dios en la eternidad. Y estamos hablando de los costumbres da familia de Dios, específicamente sobre la santidad. Y hablando de paz y santificación, leeremos el texto citado al principio, que dice así: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Hebreus 12, 14, acabamos de mencionar um princípio bíblico. E o que é um princípio bíblico? São verdades eternas de caráter de Deus que guiam nossas vidas hacia sua vontade. É quando quebrantamos uno de estos princípios, também somos quebrantados por Ele. Isto é certo.
La paz y la santificación son principios que debemos seguir como norma de práctica para la familia de Dios, para nuestro bien y para determinar lo que sucederá en la eternidad. Veamos a alguien que pasó toda su vida allí en la tierra, sin apartarse del mal, viviendo una vida de irregularidad, promiscuidad, iniquidad, y traz consigo guerras, disensiones, conflitos, etcétera, etcétera, con nosotros mismos y con nuestro próximo. Y querer vivir con Dios en la eternidad. No, hermanos, esto es imposible. Pues la palabra de Dios nos dice que debemos respetar estos principios. Pues Dios es santo y exige que también lo seamos. Y recordemos de la visión de Juan en la isla de Patmos. No sé, Señor, si vosotros recuerdan, mas que fue clara. Eres así. Está escrito en Apocalipsis 7:9. Veamos. Después de esto miré y vi una gran multitud, incontable de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían ropas blancas y sus manos había palmas. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y el que está sentado en el trono del Cordero. Decir muchísima gente de todas las naciones. Y lo interesante es que vestían los mismos vestiduras blancas. Santidad, queridos, pureza. Compreendan que solo estarán ante el trono de Dios siguiendo un mismo estándar, la santidad. Que Dios en Cristo nos ayude a permanecer firmes en la fe, la paz y la santidad. Oremos. Padre nuestro, gratos somos, papá, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos diste. Por ela santificamos en toda nuestra vida. Protégemos del mal, de este mundo perverso. Perdona nuestras iniquidades y purifica nuestros pecados diarios, Señor, mediante la sangre de tu Hijo Jesucristo. Que te damos gracias por Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Enseñamos tu palabra y que tu Espíritu Santo habite en nosotros, en nuestros corazones, Señor, cada día de nuestras vidas y nos ayude como a familia de Dios a experimentar esta comunión, esta santificación, esta separación do pecado. En nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.